Estamos encantados de veros de nuevo, algunos que habéis asistido a las anteriores charlas, porque sabéis que era un ciclo de 4 charlas y hoy es la última con la que finalizamos, ¿no? Pero os agradecemos vuestra asistencia y que habéis sido fieles, los que habéis permanecido. Damos la bienvenida a los que venís por primera vez, pero que no hay ningún problema, porque como son charlas un poco que simplemente pues escuchamos y cogemos el concepto general, y normalmente Jaume siempre nos hace un breve resumen del anterior, o sea que os agradecemos vuestra asistencia. Y es verdad que la semana pasada Jaume nos hacía reflexionar que nos hemos hecho una imagen de Jesús. Y a veces, pues bueno, es eso, para conocer a una persona nosotros nos hacemos una imagen y nos quedamos con eso, ¿no? Pero en muchas ocasiones una imagen que nos formemos nosotros no significa que esa persona sea de esta manera, ¿no? Entonces él, bueno, un poco fue desgranando y supongo que hoy ya nos acabará de confrontar exactamente quién es, ¿no? Pero es verdad que Jesús fue una realidad, o sea, él es un hecho histórico, que él existió, ¿no? Y eso no podemos desestimarlo. Por otro lado, él también nos compartía que él compartió sus enseñanzas y sus obras. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia y nos debe confrontar también en nuestro día a día. No solamente por el hecho de que existiera, lo desestimamos, pero sí que él también habló de sí mismo y nos confronta a diferentes afirmaciones, ¿no?, sobre él mismo. Pero bueno, esto lo dejamos a Jaume, que él es el profesional y el que realmente nos ayuda a reflexionar en todas estas cosas. Y simplemente, pues eso, recordaros lo del móvil, dejarlo de manera o modo avión o apagado para que no hayan interrupciones. Y recordar que luego podemos tener un tiempo de preguntas o si queréis hacer algún tipo de reflexión personal o incluso Jaume siempre está dispuesto a si hay alguien a nivel más personal que le quiera hacer alguna pregunta, ¿de acuerdo? Pues nada, bienvenidos, damos paso a Jaume y seguimos con la cuarta charla del ciclo. Pues llega al final nuestra reflexión que hemos llevado durante estas 3 semanas anteriores y hoy como cuarta. Hemos estado reflexionando sobre cómo encontrar sentido a la vida y hemos dicho, sí tiene. A veces nos decimos a nosotros mismos, no, esto no tiene sentido, esto no vale la pena buscar, la vida no da para más, pero sí, la vida da para más. La vida tiene sentido, las cosas tienen propósito y realmente podemos descubrir lo que es lo mejor, porque no solo es que el sentido y el propósito esté ahí afuera, sino que el sentido y el propósito nos afecta como personas, donde vamos nosotros, donde está nuestra vida, ¿no? Estuvimos reflexionando de en dónde buscamos propósito en nuestra primera charla, qué lugares vamos a buscar el propósito, ¿no? Y decimos que esos lugares, cosas que son buenas, cuando nosotros les cargamos el peso de tener que llevar sentido a nuestra vida, se arruinan, ¿no? Y que quizás eso sirve para que proyectemos nuestra vista en lugar de en las cosas temporales de aquí, que no tienen la capacidad de proveer ese sentido, las busquemos en cosas más altas, en cosas que están más allá, nos abren el apetito, ¿no?, por las cosas más altas, ¿no? Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, decíamos el primer día. Todas las personas están buscando esa eternidad de alguna manera, incluso a veces sin saberlo, todos somos buscadores de eternidad. La segunda charla decíamos que hay como una especie de antena que tenemos en nosotros para sintonizar con lo eterno, que es lo que llamábamos la espiritualidad, y que podemos generar el hábito de conectar con lo eterno, que a veces lo que nos falta es el hábito, ¿no?, de poder sintonizar con esto. Vivimos en una generación, en una cultura que ha perdido la antena, que ha perdido la capacidad. Una capacidad que todos los seres humanos a lo largo de todas las generaciones, en todas las culturas, han tenido y que nosotros a base de no utilizarla la tenemos atrofiada, esa capacidad. Nuestra civilización occidental tiene atrofiada la capacidad de sintonizar con lo eterno. Pero eso no es una pérdida irreparable. Se puede generar esa capacidad porque es que la tenemos. Como cuando un músculo no lo utilizamos y entonces un día vamos a la montaña, ¿no? Me duelen músculos que no sabía que yo tuviera, ¿no? Porque como no los utilizo nunca, porque es algo un gesto que no hago,
pero se pueden entrenar esos músculos. Se pueden entrenar y luego al cabo de unos días ya no duelen, porque ya están acostumbrados a ese nuevo gesto. Y decíamos que hay una cosa que se llama la vida eterna, ¿no? Que es mucho más. Ya estamos explorando el sentido de la vida, pero hay una vida superior, una vida de categoría superior. ¿Acordáis que decíamos que la vida eterna no es una longitud de vida solo, sino es una clase de vida diferente? Es la vida plena, ¿vale? La vida completa, una vida que nosotros nos decimos, esto no existe, no, la vida existe, ¿vale? Y se puede vivir y se puede comenzar a vivir ahora aquí, no hay que esperar a morirse para vivir la vida eterna, se puede comenzar a vivir la vida de Dios porque Dios te la da. ¿Cómo se gana esa vida eterna? ¿Cómo puedo llegar a tener vida eterna? Bueno, decíamos que Dios lo que nos dice es que la vida eterna es conocerle a Él, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Es decir, que a través de Jesucristo podemos llegar a conocer a Dios. Y la vida eterna no es religiosidad, la vida eterna no es dónde vas los domingos, la vida eterna no tiene que ver con prácticas religiosas ni con rituales, sino tiene que ver la vida eterna con una cercanía, con una proximidad, con aquel que es el único que tiene vida eterna. Todos los demás no tenemos vida eterna, somos seres que nacimos un día y moriremos otro. Pero cuando la vida de Dios viene a nosotros, cuando nosotros sintonizamos con Dios y ese Dios pone su vida en nosotros, entonces comenzamos a tener vida eterna y comenzamos a vivir la vida de Dios. Esto se puede comenzar a vivir aquí, no completa, pero sí bastante plena, y luego continuar en la eternidad. La eternidad no es el final de nada, sino es el principio de algo que Dios ha preparado para nosotros. Pero tiene que ver con relaciones, con relación con Dios. Y esto es la cosa de la que quiero hablaros. ¿Cómo se puede llegar a tener esa vida eterna? ¿Cuál es la forma de conocer a Dios? ¿Vale? Bien, vamos a comenzar hoy nuestra charla pensando en la cruz, ¿vale? En cruces. Las personas a veces se ponen aquí una crucecita colgando, ¿no? O la llevan aquí en unos pendientes o yo qué sé, ¿no? O la ponemos, yo qué sé, en muchos lugares aparecen cruces, ¿verdad? Algunas celebrities han adoptado la cruz. Si veis a Madonna, por ejemplo, veréis que siempre lleva cruces, ¿vale? La han adoptado como algo que es un símbolo. Los obispos, ¿no? Una cruz aquí grandota, ¿no? Y para unos es un objeto decorativo, para otros tiene un significado, para otros tiene otro significado diferente, pero la cruz en su origen no era un objeto decorativo, ¿vale? No era un objeto decorativo. La cruz era una forma de morir, era una forma de ser condenado a una sentencia de muerte. Además de ser condenado a una sentencia de muerte, era una forma muy cruel de morir, porque era una forma en la que la persona no era tanto por los clavos, sino moría por asfixia, ¿vale? Este es el problema de la cruz. Por lo tanto, la muerte era muy lenta y era muy cruel. Incluso los que lo practicaban, los romanos, dejaron de hacerlo porque incluso a ellos, que no eran demasiado misericordiosos, les parecía una forma demasiado cruel de morir y dejaron de utilizar la cruz, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros la hemos convertido, como os decía, en un objeto decorativo, pero la cruz es algo más. Fijaos que los cristianos lo han adoptado desde los primeros siglos. Ellos adoptaron la cruz como su logo, lo que les identificaba. Y uno puede preguntarse cómo es que de todo lo que hizo Jesús, si tú eres un seguidor de Jesús, ¿por qué no adoptaron un pesebre? ¿No? Porque hubieran podido adoptar un pesebre porque Jesús nació y lo pusieron en un pesebre. ¿Por qué no adoptaron un trozo de pan? Porque Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿no? ¿Por qué no adoptaron, yo qué sé, cualquier cosa? Y en cambio adoptaron la cruz como el símbolo. La respuesta es porque la vida y la razón de Jesús de dejar el sitio en donde Él había estado eternamente al lado del Padre en los cielos y bajar aquí no fue otra que su muerte.
Su muerte encapsula todo lo que es el sentido de su vida. Nosotros no nacemos para morir, nosotros morimos porque no nos queda otro remedio. En cambio, en el caso de Jesús, la muerte es algo que Él adopta, es algo que Él decide. Jesús dice en algún momento, no me quitan la vida, yo la pongo, ¿vale? Que es diferente, a nosotros nos la quitan la vida. Entonces, aunque no queramos, nadie puede vivir ni 5 minutos más que lo que tiene de vida. Pero Él podía decidir, tenía la capacidad de decidir. Y sin embargo, Él vive, Él nace, vive y todo está enfocado en un punto central. La cruz es el punto central de la historia, de toda la historia de los seres humanos. Ese momento de Jesús en la cruz es lo que cambia el destino, la dirección de la historia de la vida de los seres humanos. ¿Cómo es que la cruz es tan importante? La pregunta que os dejaba la semana pasada al final, ¿por qué murió Jesús? Porque entender esto es el centro de la historia de la humanidad. No hay un evento más importante, no hay un evento más central en la vida de las personas, de todos los seres humanos, que esa cruz. Estamos a 2000 años de historia de esa cruz, por lo tanto, cuando queremos saber el sentido de ese hecho histórico, tenemos que ver qué dicen las escrituras, qué dicen los testigos oculares, qué dicen aquellos que vivieron junto a Jesús, cuál es el sentido de esa cruz. Porque, insisto, tiene sentido. No es que le sucedió algo, es que él buscó ese momento. Porque sin ese momento nosotros teníamos un problema que no podíamos solucionar. ¿Cuál es el sentido de esa cruz? Mira, hay una conexión muy intensa entre ese momento de la cruz, entre ese momento en el que Jesús ponía su vida en esa forma de morir tan cruel, en esa forma de morir tan vergonzosa, una forma de morir tan expuesta, tan horrible, tiene el sentido y dice, está conectado con el amor. Uno dice, uy, mi concepto de amor no se parece en nada a alguien muriendo desangrado, en alguien muriendo con una muerte tan cruel. ¿Qué sentido tiene? Os voy a reproducir varios aspectos para que veáis frases de los que estuvieron ahí y contemplaron frases de lo que ellos entendieron que estaba sucediendo en aquella cruz. Mira, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Curioso, o sea que el sentido de la cruz es porque Dios ama a los seres humanos y los ama de una manera que ni siquiera el autor que estaba escribiendo sabía decir cuánto amaba a Dios y lo dice de tal manera amó. Nosotros decimos que podemos ver la manera en la que hemos sido amados los seres humanos en que Dios dio a aquello que más amaba para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos esa vida eterna de la que hemos hablado, ¿vale? Hay otra expresión. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Ves la conexión? Dios lo envió. En esto se muestra el amor, en que Dios envió para que consigamos vivir, para que la muerte no sea la última, para que la muerte no termine con nosotros, ¿no? Una expresión más. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún opuestos a Dios, sintiendo aún hostilidad, Dios allí, nosotros aquí, sin embargo, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. ¿Entendéis que hay una relación muy profunda entre el amor de Dios y que Jesús muriera en una cruz? Nunca has conocido, nunca nadie te ha amado de esta manera.
Has tenido experiencias con el amor, todos hemos tenido experiencias con el amor, todos hemos amado a alguien y hemos sentido el amor de alguien en algún momento, sean de nuestros padres, de algún familiar, de alguna persona a la que hemos tenido una relación o la tenemos hoy en día, de nuestros hijos, de nuestros nietos, hemos experimentado el amor de alguna manera. Pero todo el amor que hemos experimentado es nada más que un pálido reflejo, no es más que una nube, una apariencia de lo que es el verdadero amor. Tú puedes saber cuánto te quiere una persona por cuánto te prefiere esa persona, por cuánto da por ti, por cuánto entrega por ti, por cuánto te pone antes que a sí mismo. Amar es poner al otro por encima de nosotros mismos. Yo solo puedo decir que amo a alguien cuando él ocupa el primer lugar. Si no, lo que ama mucha gente en el día de hoy es que se ama a sí mismo. Y lo que nos están diciendo es tienes que amarte a ti mismo. Y esto, la publicidad está llena. Si tú solo te amas a ti mismo, tú no amas, ¿vale? Tú no amas, tú no entiendes lo que es el amor. El amor es hacia el otro. El amor es que el otro es superior. Es que tú prefieres al otro por encima de ti. Así es como hemos sido amados por Dios. El creador del universo, aquel que un día tuvo el universo entero en la palma de su mano, el que sabía lo que le iba a costar crearnos, un día decidió dejar la relación con el Padre que tenía eterna en el cielo, decidió dejar su lugar, su ecosistema, que es el cielo, para venir aquí y para experimentar la muerte por nosotros. Esta es la medida del amor de Dios. Nunca, jamás conocerás un amor tan grande. Y esto no son solo palabras, porque nosotros a veces cuando decimos que amamos a alguien, son solo palabras. ¿Cuánto tiempo dura el amor eterno que nos prometemos los unos a los otros? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿3 años? ¿Amor eterno que dura 3 segundos? O sea, no, claro, eso no es amor eterno. Pero el amor eterno se ve no en las palabras, no en los sentimientos, sino finalmente se ve en las acciones, en lo que tú estás dispuesto a hacer por la otra persona, en lo que tú estás dispuesto a dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Que dio. No hay amor sin dar. Si tú no das nada, nada de ti mismo, tú no amas. Por esto estamos delante del amor más grande. Es tan incomprensible que a veces cuesta entender hasta qué punto he sido amado. Pero la cruz tiene que ver con ser amado de una forma que no hay palabra, de tal manera, de tal manera. Solo se puede explicar así. ¿De qué manera nos ama? De tal manera. No se puede llegar a decir cómo era. Los seres humanos tenemos un problema. Los seres humanos tenemos un problema. No tenemos 1000 problemas, ¿vale? Tenemos un problema con muchas manifestaciones, ¿vale? El problema se llama el mal. Todos nosotros los seres humanos tenemos un problema que se llama el mal. El mal se manifiesta de muchísimas maneras. El mal se manifiesta en guerras, el mal se manifiesta en conflictos, en ruptura de relaciones, en destrucción del planeta, en lo que tú quieras, ¿vale? Es decir, el mal se ve por todas partes. Si no lo veis nunca, siempre digo que hay 2 cosas que uno tiene que hacer cuando no ve el mal. Tiene que hacer una cosa, encender la televisión justo en el momento del telenoticias o de algún telediario, ¿vale? Entonces verás el mal. Nuestros políticos en el Parlamento, guerras en no sé qué lugares, pues yo qué sé, gente que se ha quedado dinero que no era suyo, pide, ¿vale? O sea, todas las noticias que te aparecerán en el telediario de hoy, todas las noticias tienen que ver con el problema del mal. Vale, esto es mal ahí, lejano, ¿no? En no sé qué lugar. Vale, haz una cosa. ¿Tienes un cole cerca de tu casa? ¿Tienes un cole? Todo el mundo tiene un cole cerca de su casa, ¿no? Pues haz una cosa. Simplemente asómate a ver qué pasa en los recreos en el cole, ¿vale?
Cuando más pequeños, mejor. Si puedes ver a los niños de 2 y 3 años, esas criaturas inocentes a quien solo les hemos enseñado cosas buenas, verás cómo se muerden, cómo se arañan, cómo se quitan las cosas los unos de los otros. El gran problema universal comienza con 2 o 3 años, con esos niños pequeñitos, cuando aprenden a decir una palabra importantísima, la palabra mío. ¿Vale? La palabra mío es la palabra clave. Es decir, quiero que el universo gire alrededor mío. Todo lo que hay aquí es mío. Es igual si lo tiene otro niño, no importa. Lo quiero yo y lo quiero ahora, ¿vale? Entonces, o me lo das o te lo quito. Y si te lo tengo que quitar, igual te muerdo, además. Sí, queridos, esta es la historia. Esta es la historia. Si no conocéis el mal, encended vuestro televisor a la hora del telediario o iros a una escuela. Y entonces tendréis una experiencia de ese mal. No un mal lejano, no el mal que tienen los otros, no el mal de los grandes criminales, no, el nuestro, el de cada uno de nosotros. Ese es el problema del ser humano. Es eso lo que nos impide esa relación con Dios. ¿Os acordáis? Que te conozcan a ti. ¿Cómo es que no le conocemos? Si hemos sido creados por Él, ¿cómo es que no le conocemos? Porque el mal ha causado una separación grande, total, definitiva, un abismo entre el Dios completamente justo y nosotros, seres que practicamos todos nosotros el mal. Hay algo maravilloso en todo ser humano. Todos los seres humanos son capaces de bondad. Todos los seres humanos son capaces de cosas bonitas y bellas. Pero a la vez somos seres profundamente contradictorios. Esos seres que tenemos altas aspiraciones, que tenemos idea de lo que nos gustaría que fuera el planeta. Todos tenemos aspiraciones de que esto sea bueno, de que esto sea bonito, de que esto... Y a la vez, cuando se trata de nosotros, algo falla, algo no estamos encontrando. Grandes aspiraciones y a la vez cosas que no están bien en nuestra vida. Motivaciones perfectas, fantásticas y mucho menos nobles, mucho menos... ¿Os gustaría que alguien pudiera ver lo que estáis pensando todo el día? No, definitivamente no. Porque en mi mente no solo hay cosas buenas. Yo estoy ahora aquí hablándoos de Dios y de cosas estas. Yo no quisiera que vierais mi vida. Yo no quisiera que vierais mi interior. Porque mi interior, no el vuestro, el mío, está afectado por ese mal. Yo soy un ser profundamente contradictorio. Soy un ser con altas aspiraciones. Quiero esto, pero entrego y produzco esto. Y este mal que hay en mí es el que me separa de Dios. Vale, podemos decir, todos tenemos ese problema, ¿no? Algunos piensan que el no, yo le dejo en esa circunstancia, él piensa que no, le respeto. Te conoces. Si piensas eso, te conoces muy poco, ¿vale? Realmente grandes aspiraciones, un problema de todos. ¿Sabéis aquello que dicen en castellano, no? Dice, mal de muchos, seguid vosotros, ¿vale? O sea, mal de muchos, ¿eh? A veces nosotros nos conformamos con que todo el mundo tiene ese problema, con que todo el mundo es igual, pero eso no solventa el problema de mi relación rota con Dios. Estamos todos profundamente afectados por el mal. El mal nos separa de un Dios completamente justo y el problema del mal tiene consecuencias. No es solo un problema filosófico, el del mal. No estoy haciendo filosofía, estoy hablando de la vida diaria. Estoy hablando de lo que nos ocurre a todos nosotros. El mal contamina. Está mal la contaminación del aire, está mal la contaminación de nuestros ríos, está mal la contaminación atmosférica que mata cada año a un montón de personas en esta ciudad en la que estamos. ¿Sabéis? El aire echado a perder cada año produce muertes en esta ciudad. No estoy hablando de otros sitios, sino aquí mata a gente. Pero hay una contaminación muchísimo peor, que es la contaminación del corazón. El mal contamina la vida.
nos impide llegar a ser aquello para lo que nosotros fuimos creados. Fuimos hechos para muchísimo más. Fuimos hechos para una relación perfecta con Dios, con nosotros mismos, con los demás, y esto lo impide el mal. El mal rompe relaciones. El mal es tremendamente adictivo. Nuestra sociedad es una sociedad de adicciones. Adicciones a todo. Somos una sociedad que ha ido creciendo en el nivel de adicciones. Antes era la adicción al alcohol, ¿sabes? Esto era una adicción que era una adicción clásica entre nosotros. Siempre ha habido el problema, ¿eh? Ya no digo de la borrachera, sino hablo del alcoholismo, ¿vale? Es decir, que es un problema de adicción. Pero es que hay más adicciones detrás de esta. La adicción a las drogas. Y bueno, nosotros no somos drogadictos. Espera. La adicción a los medicamentos psicotrópicos. ¿Cuánta gente hoy en día tiene que estar tomando pastillas y ya no puede dejar de tomarlas? No puede dejar de tomarlas porque si no, no duerme. Y 1 de cada 4 españoles tiene problemas con el sueño y tiene que estar tomando pastillas todos los días. No estoy hablando de una situación que le ocurra a 1 de cada 1.000.000. Estoy hablando de 1 de cada 4 tiene problemas con el sueño y tiene que estar tomando constantemente. Adicciones al juego, adicciones a los móviles, a las pantallas. Estoy hablando de algo muy raro, ¿no? ¿Cuántos adolescentes, jóvenes o mayores tienen adicción? Adicciones a formas de responder. Cuando la gente experimenta frustración, hay gente que tiene una adicción a responder con ira. No sabe generar otra manera de responder a la frustración que responder con ira, responder a veces con violencia, Se crean circuitos en nuestro cerebro, al sexo, otra que de unido también, se crean circuitos en nuestro cerebro que cuando sucede algo se produce la respuesta instantánea, inmediata hacia esto, sin pasar por los factores mentales de la razón que nos dirían, no hagas esto. Esto es malo, esto te estás pegando un tiro, no hagas esto, ¿no? Esto está acabando contigo, ¿no? Pero hay como una especie de cortocircuito que hace que esto produzca esto inmediatamente. Esto es el mal. Esto es el mal que nos impide ser la persona que Dios había diseñado para que nosotros fuéramos una persona libre. La Biblia contiene una palabra que es muy interesante que dice, el que comete pecado, para hablar del mal, utiliza esa palabra. El pecado no es robar bancos, sino el pecado tiene que ver con estar enfocado en mí mismo. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Un esclavo no se puede liberar cuando él quiere. Un esclavo dice, que me voy. No, que te vas, no, que eres esclavo. Y este es el problema. El mal produce en nosotros adicción. El mal produce en nosotros esclavitud. Estamos pegados al mal. No te puedes ir cuando quieres. Y todos tenemos el deseo de que el mal sea castigado. Qué bueno. ¿Sabéis lo que tiene de bueno las historias de superhéroes? Las historias de superhéroes o los cuentos de antes, cuando éramos pequeños, ¿vale? Todos los cuentos de antes tenían una moraleja, ¿eh? Y es que el malo acababa pagándolo, ¿no? Hoy en día las pelis no terminan así. Hoy en día muchas pelis terminan en que el malo gana, ¿no? Pero en las películas de superhéroes sucede esto, ¿no? O sea, tenemos a Superman que cuando todo parece absolutamente perdido, se viste de Superman y vence al mal, ¿no? A Batman o a quien, el superhéroe que vosotros queráis. ¿Por qué hemos generado estas historias? ¿Por qué hemos generado historias de superhéroes? Porque todos nosotros al final deseamos que el mal sea castigado, que el mal no gane, que el mal no venza. Pero esta es la situación en la que vivimos. Todos a la vez deseamos que el mal sea castigado, pero ¿sabéis cuál es el problema malo? Es que el mal lo he cometido yo. Es que el mal no es una cosa que cometen los otros, sino que el mal también lo comete. Y claro, cuando ya comenzamos aquí, bueno, yo quiero que sea castigado el mal que hacen los otros, ¿vale? El mal que hacen los otros, ese sí quiero que sea castigado. El mal separa, el mal divide, el mal rompe relaciones. ¿Cuántas relaciones rotas en nuestra sociedad?
incluso en el ambiente más íntimo, que es el ambiente de nuestras familias. ¿Con cuánta gente tenemos relaciones rotas? ¿Con cuánta gente no hemos podido mantener, incluso personas queridas de nuestra familia, pero que por alguna circunstancia, por algo que sucedió, se ha roto la relación? ¿Y cómo cuesta? Qué difícil es estar en la misma habitación con una persona con quien tenemos un problema. Qué difícil es incluso cruzar la vista. No queremos ni siquiera ni mirarle a la persona con la que sucedió, no, solo apartar la vista de él porque nos cuesta. El mal, en último término, mata. El mal mata. La muerte es un intruso. La muerte no debería estar aquí. Nosotros no hemos sido diseñados para la muerte. La muerte entró en el mundo cuando el ser humano cometió el mal, cometió el daño. Cuando el ser humano se separó del autor de la vida, lo que viene después de separarnos del autor de la vida es que la muerte entra. ¿Y sabéis una cosa? Solo conocemos una parte de la muerte. Solo conocemos la muerte de me muero, me meten en una caja y me ponen en un nicho. Pero ¿sabéis una cosa? Esa no es la peor. Hay una peor que esa, que es la separación eterna de Dios. No se puede vivir con el mal en la presencia de un Dios justo. Esa es la cuestión. Vaya cuadro, ¿no, Jaume? ¡Buah! Vaya cuadro nos has pintado hoy, ¿no? Vaya problema, todos tenemos un problema. Ese problema nos genera un montón de problemas aparejados y además no tenemos ningún remedio para él. ¿Alguien puede hacer algo para no morirse? ¿Tiene el remedio? Que lo comparta, por favor. Hay un remedio para la muerte. Hay un remedio. Hay un remedio para el mal. No tienes que estar bajo el mal eternamente. Si pensamos en esa separación que el mal había producido, la cruz representó la reconciliación con el Padre. Cuando Jesús moría en la cruz, Él estaba llevando sobre sí todo el mal que yo he hecho durante todo el tiempo. Todo el mal que todos los seres humanos han llevado sobre sí durante toda la historia, ese mal fue puesto sobre Jesús. Él me sustituía a mí. Él te sustituía a ti. Quien tenía que estar muriendo ahí no era Él. Él era el único justo. El único que en toda la historia no había cometido mal. Pues el que nunca cometió mal, por nosotros, tomó todo el mal y murió en una cruz. Para que tú y yo ya no tengamos que morir. Mira, en una frase, ¿vale? Él murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. ¿Vale? Piénsalo por un momento. Él murió mi muerte, la que yo tenía que morir, para que yo pudiera vivir su vida. La vida eterna, la vida que solo tiene Dios. El castigo, ¿no? Aquello que decimos, queremos que el mal sea castigado. El castigo ya sucedió. Pero el castigo, en lugar de caer sobre nosotros, cayó sobre Él. El castigo de Dios cayó sobre Dios mismo. El que nunca había hecho mal, cargó por nosotros. El que nunca había hecho mal, se hizo hombre y el castigo de todos los demás cayó sobre él. El poder del mal ha sido roto. Esa esclavitud que nosotros tenemos ha sido rota. En la cárcel en la que estamos, por causa de esas adicciones, por causa de que el mal se pega, ha sido rota. Hay un agujero en la pared de la cárcel. Se puede salir de ahí. Antes no, ahora sí, porque Él ha cargado sobre sí. La contaminación que el mal produce la llevó Él. La Escritura dice que la muerte de Jesús nos limpia de todo pecado. Ya no hay nada contra ti. Hay una cosa que es muy importante. Eres perdonado. Has sido perdonado. Cuando entendí eso,
un montón de carga que había en mi interior, en mi corazón, que había sobre mí. Y me di cuenta de que había sido perdonado. De que todas las facturas ahí guardadas, de toda mi vida, de todo lo que yo le he hecho a un montón de gente, estaba pagado. No es que se hayan olvidado de la factura, no es esto. Es que ha sido pagada. Los seres humanos vivimos con culpa muchas veces. Vivimos con la sensación de que algo no funciona. Pero el perdón es la experiencia más liberadora que existe. Es la experiencia de decir, ya no hay nada contra mí. Ni aquí, ni en la eternidad. En ningún sitio hay nada contra mí, porque ha sido pagado. No porque nadie se haya olvidado, de hecho, no pasa nada. Sí pasa. Pero es que ha sido cargado, no por mí, sino ha sido cargado por Él en esa cruz. Esto nos convierte y nos da libertad. Libertad para otra cosa. Libertad para perdonar nosotros. Las personas perdonadas pueden perdonar. Perdonar es una actitud. Perdonar es una actitud. Tú no necesitas que el otro haga nada para perdonar. Tú no eres esclavo de él. Si tú solo pudieras perdonar cuando el otro te pidiera perdón, tú dependerías de lo que el otro hiciera. Si el otro no te pide perdón, tú no podrías perdonar. Pero el perdón es algo que se otorga porque tú has sido perdonado. Porque tú has sido perdonado de un montón de cosas. Y ese perdón que has recibido, tú lo otorgas a los demás. Y liberas a los demás. Te liberas a ti mismo, liberas a otros. Hay libertad con el perdón. Recibes y das. ¿Cómo se gana la vida eterna? Otro la ganó por ti. ¿Qué esfuerzos tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Es por sus esfuerzos. No es por lo que tú haces, es por lo que Él hizo en la cruz. Te hablo de libertad. Te hablo de que has sido amado. Te hablo de que eres un ser libre, de que no dependes de nada ni de nadie, sino solo del perdón de Dios. Y esto se abraza. Esto es como cuando alguien llega con un regalo. No puedes hacer nada para merecerlo, el regalo, te lo doy. El Señor viene y te lo da. Te da perdón. Te da el regalo de la vida eterna. ¿Qué puedes hacer? Solo una cosa. Confiar en Él. Poner tu corazón en Él. Y cuando haces esto, tienes vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy es el día que la puedes tener. Solo hablas con Dios, está escuchando ahora aquí y le dices, quiero esa vida eterna que tú has ganado. Esa que tú has ganado para mí, en esa cruz, yo la quiero. Perdona mis pecados. Perdona mi mal. Perdona el mal que hay en mí y gracias por tomarlo sobre ti. Así de sencillo. No hay más. No hay más. No tienes que cargar un paso Semana Santa. No tienes que cargar con el peso de nada. Ya no tienes que cargar con ese peso. Ya está cargado. El sentido de la vida. Una cosa que no lo has ganado tú, sino que otro ha ganado el sentido de la vida para ti. Hay vida. Hay mucha vida. Aquí termino. 4 días, 4 exposiciones para explicaros por dónde encontrar el sentido de la vida. Espero que os haya sido útil y si tenéis alguna experiencia, algo que estas palabras hagan resonar en vuestro interior, alguna cuestión, a veces más que preguntas es ¿qué te está diciendo Dios en este momento? ¿Qué está hablando Él contigo en esta situación? ¿No? Pues lo que queráis decir, micro abierto.